Javerín, bengasimo en hora Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de charlar con nuestro caro amigo Mair Shaul. Mair, ¿qué Javier? Sí, gracias, ¿cómo estás? A punto me estabas explicando cuál quiere decir Mair. ¿Cuál quiere decir Sí. Mair? Justo, Mair es en hebreo, es el nombre de la luz, aclarar. Aclarar, ajá. Dunque, te quería demandar, caro Mair, ¿cuándo te naciste y cómo te empezaste el ladino? No, nació en 1948. El ladino es la lengua que practicábamos en casa. Ahora, lo mambisí de mi madre y de mi padre. Y creo que hoy puedo hablar en español muy bueno. O bien tengo 10 o 15 días de menester para estar en correlación con el español de hoy. El tiempo de Cervantes queremos nosotros. Y tú que el ladino dijiste en casa lo planeabas, ¿se sentía también turco, otro modo de lenguas o solamente hablabas en ladino? Hablábamos solamente en español, en ladino. Y propio afuera de la casa, con la gente en la calella, el bacal, es en turco, en turco, mas ya hay 30 o 40 años que estamos hablando solamente el turco en casa. Ok. Y tú que en desparte del facto que hay 30, 40 años que solamente estás hablando en turco en la casa, sí, continúas hablando el ladino muy bueno, muy fluente. ¿Cómo lo hiciste? Porque cuando nací era la lengua que estábamos hablando en casa. Que de ahí te acodras, ¿Seguro? Sin tener menester de practicarlo cada día y día. Yo mambisí francés por 5 años solo, mas lo hablo muy bueno, ya hay 70 años. Wow, ok, mashallah, con la cabot, tienes muy buena memoria. Okay. Y en lo que toca a la escritura del ladino, sí. ¿Puedes meldar Rashid, por ejemplo, o Solitreo? No sé, esto no te lo puedo dar, porque no tuve ninguna experiencia en eso. ¿Nunca la escuela a la que fuiste era en turco? La escuela primera era en turco y después la escuela Saint-Joseph en francés. Saint-Joseph, sí. Es la misma escuela que va a Alpes Etancel. Sí, el tiempo de nuestro Saint-Joseph es muy diferente de sus tiempos. Seguro, seguro. ¿Y cómo era la escuela en Saint-Joseph en aquellos tiempos? Muy diferente, muy diferente. Una educación perfecta. Saint-Joseph es una escuela cristiana. Los profesores todos eran frères. En cada año que pasamos tuve más mucha más mucha información que cuál era la educación que tuvimos cuando teníamos 10 años, 15 años. Hoy estoy pensando cómo perfecto era la educación en esta escuela. Una educación de mucha calidad. Muy mucha calidad, muy mucha calidad. Aquí en Turquía vos llaman con vuestro nombre, el primer nombre, ma en la escuela nos llamaban con el segundo, con el nombre de la familia. Una grande diferencia. Sí, seguro. Te da la responsabilidad de tu familia. Seguro. Si no lo hiciste bueno en el examen, es como si tu padre no lo tenía hecho bueno. Seguro, es muy interesante. Y después de que te empezaste la lengua, la familia y todo esto, ¿cómo continuaste laborando para adelantarla? ¿Escribiste algún modo de libro, poesía, cantica? No. ¿Topaduras en latino ya puede ser? No, todos los judíos aquí hablan el español. En mi
en mi age, como dicen, edad. en mi edad. Sí. No tuve ninguna Continuación. Ajá. académico, Ajá. no. Okay. Y para escapar, te quería demandar cuál lo piensas que va a fitar con Nada el no latino. va a fitar. Nada no va a fitar. Se Es escairá. muy normal, porque una lengua puede continuar con su entrenamiento. El entrenamiento es primo la sociedad grande. Segunda, la calidad de la ciudad, del estado, y muchas cosas. ¿De qué estábamos hablando en español? Más mucho. Teníamos verbos en hebreo, mas hablaban en español. ¿De qué? Al tiempo de Cervantes, al tiempo del XV siglo, la España era una estrella en el mundo, era la América de hoy. Ahora, y todos los entrenamientos de la España hablaban en español. Y es la lengua la más cerca al latino. Sí. El francés es un poco, Sí. el italiano un Sí. poco diferente, pero en todo el español, si conoces el español, el francés no es difícil, Sí. el italiano no es difícil. Justo. Es esto. ¿Y tú qué quieres decir que ahora el español no tiene tanto prestigio? Del 15 siglo al Seguro. 21 siglo, Y y hay grandes diferencias. Sí, ma da India lo habla mucha gente, lo hablan 500 millones, ma Sí. el facto que no tiene tanto prestigio hace que... Es la segunda lengua franca hoy en el mundo, pero no en el primer mundo. Interesante, entonces De- es también en una la- cuestión en de la América capacidad Lati- económica de la gente que lo habla. Sí, Ajá. en América Latina Sí. y en la España Sí. es todo. No, Sí. no conozco otro lugar que hablan en español. La América Latina es 250, 300 millones o más, no sé. Pero no es como el inglés. El inglés es la lengua franca por los chineses y por los indianos y por todas las personas. ¿Y tú que al cabo del cabo te parece que el latino se perderá en esta generación? Sí, justo. Sí. Se va a perder. Porque no hay una razón para continuar y estamos limitados. La grande sociedad está hablando en turco, todos hablan en turco, no hay otro aquí. Que merci mucho, caro Mair, por tenernos visitado hoy y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Thank you. Sí.